dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 11:31. Habla antes de lo que habló de la Santa Cena. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermano mío, vuelve y le repite, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Si estamos mal, y una persona lo ve que estamos mal, y pasamos a tomar la Santa Cena, empiezan los juicios, empiezan a juzgarnos. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que ser juzgados, que Dios nos va a juzgar, para que tengamos disciplina, para que tengamos respeto a sus cosas. En Primera de Corintios, en el versículo 2, sigue hablando el apóstol Pablo. Primera de Corintios 2, del 14 en adelante. Primera de Corintios 2, del 14 en adelante. Aquí viene: el espiritual juzga toda la cosa. En Mateo 1, Jesucristo dice: no juzguéis para que no sea juzgado, perdonáis para que sea perdonado. Si tu ojo tiene basura, no mires, porque la basura de tu ojo, de tu compañero, sácate la tuya primera. Pero si yo no tengo la basura, si yo no tengo el ojo sucio, no me diga a mí que yo no tengo derecho a juzgar al que tiene el ojo sucio, porque yo soy espiritual. Si él cometió su pecado, yo no me puedo quedar callado. El apóstol Pablo hablando: el que tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues le parece locura, no puede entenderlo, porque no hay discernimiento espiritualmente. Una persona que está en pecado no tiene el discernimiento, no tiene el Espíritu Santo, no puede juzgar a nadie. Si tú lo tienes, sí lo puede hacer por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. En cambio, el espiritual lo juzga todo. En cambio, el espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a juicio de nadie, porque si ando limpio no tengo que estar sujeto a juicio de nadie. El criminal, cuando está en una cárcel, cuando yo estaba en una cárcel, estaba sujeto a la condena de un juez. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que nos pueda instruir? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Jesucristo. ¿Somos espiritual o no somos espiritual? Porque el hermanito no se sienta mal, yo tengo que callarme, yo tengo que compartir su pecado, y todavía no es nada. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo por la palabra de Dios. Vamos a Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios 5. Cuando hay pecado en las iglesias, los miembros deben ser juzgados. El apóstol Pablo hablando, no sabrá. El apóstol Pablo 5:1. Y ya, oigan el caso tan tremendo que había en esta iglesia de Corintios, que se sentían orgullosos. Y ya es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. Es la palabra de Dios, la palabra dura, que hay que predicársela al pueblo para que entiendan. ¿Queden disgustados o no queden disgustados? Mi compromiso es con Dios, no con el hombre. Sigue diciendo Pablo: el pagano todo lo tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre en la congregación. Un hijo estando con la esposa de su padre, o sea, con la madrastra vivía. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo: no se va. Sigue diciendo: y estos se sienten orgullosos. Lo pone en plural: estos se sienten orgullosos. La iglesia
sabía y seguía tolerando el pecado tan mal que estaba cometiendo este hombre. ¿Se debe juzgar o no se debe juzgar un caso de pecado? Sigue diciendo el apóstol Pablo: ¿no debiera más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Es dura la palabra, es dura. Es el precio que yo estoy pagando, predicar la palabra dura. Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya es juzgado como si estuviera presente al que cometió el pecado. Dice él que lo juzgó. Y a Pablo le decían lo que estaba pasando en la iglesia. Y la iglesia, miren mis hermanos, esta ciudad de Corintios, sepan de esta ciudad. Dice que esta ciudad, ahí se adoraba una diosa, que tenían un templo tan grande, sierva, que tenían más de 1000 prostitutas en el templo repartiendo servicios sexuales. En esa ciudad, de lo perversa que era esa ciudad, esta carta de Pablo no está escrita a la iglesia por escribirla. Se le estaba escribiendo a un pueblo duro. Esto es duro. Oiga lo que dice. Por carta ya le he dicho, estoy en el 9:5-9, que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, oiga bien lo que dice, por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni los avaros, ni estafadores, ni al idólatra. En tal caso, tendrían ustedes que salirse del mundo. Oiga lo que dice. Pero en esta carta quiero aclararle que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera te juntes a comer. La palabra de Dios. ¿Se debe juzgar o no se debe juzgar? Le está hablando a la iglesia. Dice, no al mundo, a la iglesia. A la iglesia. Porque mi hermano, si usted es ladrón, se te llama capítulo y tú sigues robando, ¿cómo tú quieres que estar tratando a esa persona en la iglesia? Sigue robando, sigue cometiendo su fechoría y tú, orgulloso de ese pecado, que me consuma Dios. Vamos aquí, vamos al 6. Estamos terminando ya. Vamos al 6, al capítulo 6, en la misma Primera de Corintios. Y cuando surgen problemas entre creyentes, los demás miembros de la iglesia deben resolverlo y no los incrédulos. Nosotros, los de la iglesia, no contar los problemas de la iglesia a los incrédulos, para que ellos anden juzgando el caso. Lo de la iglesia se queda aquí en la iglesia. Dice el apóstol Pablo, se juzga aquí en la iglesia. No es Sabá, no es Sabá. 6:1 dice la palabra de Dios: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreven a presentar demanda entre los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Es la iglesia o solo de afuera? Sigue diciendo, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Tú, yo, vamos a juzgar ese mundo, dice el apóstol Pablo. Palabra de Dios que se la reveló el Espíritu Santo a Pablo. No fue Pablo que agarró esta tintica y se puso a escribir estas cartas. Fue inspirado en el Espíritu Santo. Porque muchos dicen, ¿y qué puede hablar de Pablo que perseguía a la iglesia, que no servía? Cuidadito, cuidadito. Dice, si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Vuelve y habla a la iglesia. No saben